Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. Y el día de hoy lo que vamos a ver es que fracasar es inevitable, pero rendirse sí es una elección. Elegí este título porque hace poco competí, no gané y en otros momentos de mi vida hubiera visto esto como algo malo, como algo, como un fracaso, como un momento triste o bajo, y en realidad a partir de los años de experiencia de competir y de perder y de perder y de perder, y así también de ir ganando en el tiempo, fui aprendiendo y cambiando esta percepción del fracaso, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la percepción, la idea que tenemos, la mala percepción, el mal concepto que tenemos de fracaso? Entender que es parte del proceso, que es inevitable, porque si yo no acepto esta idea no voy a poder lograr nada. Y por último, cómo puedo resolver esta situación o si me siento fracasada, frustrada cada vez que no logro algo o estoy en un momento de retroceso o caída. Bien, si estás en alguna de estas situaciones, quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo resolver y cómo cambiar tu concepción con respecto al fracaso. Bien, lo primero es entender que hay una idea, hay un concepto erróneo del fracaso que por lo menos yo lo tenía asimilado de esta manera, y después en el tiempo y con la experiencia me di cuenta que estaba mal esto y comencé a cambiarlo. Y es que se asocia el fracaso a esos momentos de caída, de retroceso, esos momentos bajos, o a esos momentos en donde las cosas no te salen como vos querés, cuando las perspectivas no se cumplen, se asocia a que es un fracaso y a que está mal. Lo primero es entender que esta idea no es correcta y es errónea, porque al asociar de esta manera el fracaso, cada vez que yo tenga una caída, un retroceso, una etapa, un momento bajo, voy a entender que estoy fracasando o que no estoy logrando mi objetivo, y en realidad no es así. Tengo que entender que en cualquier proceso, ya sea que seas deportista y estés entrenándote para lograr algo, o ya seas que seas una persona que no haces ningún deporte pero tenés alguna meta objetivo bajar de peso, cambiar alguna estructura interna, mental, emocional, cualquiera que sea el proceso en el que vos estés, ya sea de preparación hacia algo o de cambio en tu vida, hay que entender que este proceso no es lineal, no es subida, 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 sino que hay subidas y bajadas, impulsos y retrocesos, y que en esos retrocesos, que son los momentos de caída, en los momentos más bajos, en los momentos en que voy a una competencia y no gano, las cosas no me salen como yo quiero, son parte de este proceso, y es tomar un impulso más fuerte para acercarme hacia eso que estoy queriendo lograr, hacia esa meta, hacia ese objetivo. Por eso hay que entender que el fracaso, le puse la palabra fracaso porque es lo más común, pero en realidad no existe el fracaso, sino que se le puso ese concepto, pero es un momento de caída o de retroceso, un momento bajo. Es normal y es parte del proceso. Es inevitable, le puse esa palabra porque me resonó mucho y como que me pareció fuerte, pero en realidad es lo que es parte de este proceso, de este cambio, de lo que vos estés eligiendo, lo que hayas elegido hacer. El fracaso va a ser inevitable. Una vez que entendés este concepto y la aceptás, tenés que aceptar esta idea, ahí sí es cuando entiendo que el fracaso es el éxito en marcha. Hoy leí esta frase que decía: el fracaso es el éxito en marcha. ¿Qué significa? Que cada fracaso es un paso más hacia ese objetivo, hacia esa meta que yo quiero. Cuando yo más fracaso, más rápido me acerco a ese objetivo, a esa meta. ¿Por qué? Porque voy a tener más experiencia y voy a entender qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas no tengo que hacer más o qué cosas no quiero. Entonces, tengo que pasar por el fracaso, pasar por estos momentos para poder llegar a este objetivo y a esta meta. Si yo no acepto el fracaso, si yo me pongo mal, si yo abandono, si yo me siento frustrada, si yo me estanco, si yo dejo de accionar cada vez que tenga un fracaso, una caída, un momento bajo, lo que estoy haciendo es retroceder en mi proceso y ralentizar mi proceso, porque tengo que entender que esto va a ser parte de este camino, de este cambio y de esta escalera hasta llegar hacia ese objetivo y a esa meta. Tengo que verlo como un paso para mi objetivo, como el paso previo, como lo que le precede, como una parte que es fundamental y que es parte de ese éxito, de ese objetivo, de ese cambio, de lo que sea que te hayas propuesto. Entonces, piensa ahora cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, qué es lo que te propusiste, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que querés lograr. Lo tenés acá, va a ser este punto y vos estás en este punto. Entender que en este camino, en esta escalera, en esta subida, va a haber subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Y que en cada bajada va a ser una caída, un retroceso, un momento bajo o un fracaso, si lo querés llamar así.
Eso es parte, o sea, para que yo pueda llegar acá, si estoy acá, tengo que entender que voy a pasar por esos fracasos, que es inevitable, las caídas, los momentos bajos, las expectativas que no se cumplen, las competencias que vayas y no ganes, las cosas que no se den son parte. En muchos años de mi vida, en mi experiencia también, yo no aceptaba este concepto, no aceptaba el fracaso o inclusive me ponía, y hasta hace poco me pongo mal cada vez que pierdo o cada vez que no se dan las cosas como yo quiero, por una cuestión de querer controlar el proceso y por una cuestión de entender o de haber asociado el éxito con ganar. Y a través de los años y a través de las experiencias y a través de las competencias y de cansarme de perder y de cansarme de caerme y de cansarme de pasarla mal y de cansarme de sentirme mal, es que entendí que eso es parte de ese objetivo y que fracasa el que abandona, fracasa el que no intenta, fracasa el que no hace nada. El que está intentando, el que está accionando, el que está siguiendo una y otra vez a pesar de las caídas, a pesar de esos momentos, es el que realmente termina fracasando, porque estás en el proceso y estás en el camino, estás encaminado hacia esa meta, ese objetivo. El fracasado es el que no intenta, el que no lo hace, el que no se enfrenta a esas caídas, a esos miedos, porque se frustra, porque no le gusta, porque quiere que todo sea lineal y hacia arriba y le vaya bien, y eso no pasa. No pasa en el deporte y no pasa en la vida, en absolutamente, por lo menos en mi experiencia, ningún aspecto, en ningún área de mi vida se dio siempre de manera feliz. Todo lineal hacia arriba, espectacular y de 10. Eso no me pasó, por lo menos a mí, nunca. Siempre, siempre en cada área de mi vida, tanto en lo deportivo, que fue lo que más aprendí, con las relaciones, con mi hija, con mi familia, con mi trabajo, siempre hubo subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y entendí, gracias a mi experiencia y a continuar, a perseverar, a ser consistente, a seguir a pesar de los malos momentos, tristes, frustrantes, enojados, la emoción que haya sido, que haya predominado eso, continuar fue lo que me hizo entender que eso era parte, que eso me iba a hacer más fuerte, que me iba a hacer más sabia, que iba a tener más experiencia, y después de eso llegaba el éxito, llegaba ese objetivo y llegaba esa meta, porque sí llega, no en el tiempo que uno quiere, sino que llega cuando la vida, Dios, el universo te lo tengan que entregar y cuando vos estés lista. ¿Qué pasa? Que una persona, uno cree que está listo para ese éxito, para ese objetivo, para ese resultado, y en realidad no estamos listos, por eso todavía no está llegando, sino ya hubiera llegado, ya hubiera sido parte de nosotros. Ahora, tercer punto y el más importante, ¿cómo puedo resolver esta situación si estoy atravesando algún fracaso, alguna caída, alguna frustración, algún momento de estos? Lo primero, sea cual sea el ámbito que esté, me pasó específicamente este fin de semana porque competí en una competencia de CrossFit, pero lo podés trasladar a cualquier área de tu vida, cualquier cambio, cualquier aspecto que sea del trabajo, relaciones, personal, físico, mental, lo podés trasladar hacia esa área. Lo primero es aceptar que el fracaso es inevitable. El fracaso es inevitable, tengo que aceptar esa idea, incorporarla en mi mente e incorporarla en mi día a día, porque va a haber caídas, va a haber momentos feos, tristes, bajos, como los quieras llamar, y los tengo que aceptar. Si yo no los acepto, si yo me niego, cuanto yo más me resisto, más frustración y más dolor siento. Cuando yo acepto y entiendo que son parte de la vida, que van a ser parte de mi vida deportiva, de mi objetivo, de mi meta, lo que sea que esté logrando, entonces es cuando se logra esa tranquilidad, lo acepto, entra a mi vida y lo puedo superar y puedo avanzar después de aceptarlos en mi vida y hacerlo parte. Entonces lo primero es aceptar que el fracaso va a ser inevitable, sea lo que sea que esté logrando, va a haber subidas y bajadas, caídas, retrocesos e impulsos, y es normal. Lo segundo es cambiar ese concepto, esa idea, esa percepción que tenemos del fracaso. No sé en dónde ni cuándo nos enseñaron, pero a nivel cultural y social se asoció a las caídas, al retroceso, al no lograrlo con el fracaso, y en realidad fracasa el que no intenta, el que no se enfrenta a ese miedo. Si vos ya estás intentando, estás en ese proceso de cambio, estás en ese accionar, ya estás ganando, porque estás moviéndote y estás camino hacia eso que te va a llegar en el momento que tenga que ser. Entonces, cambiar el concepto de fracaso, las caídas, los retrocesos, los momentos tristes o bajos, cuando las cosas no se dan, no es fracasar. Fracasar es el que no intenta y el que no hace nada, el que no se mueve. Si te estás moviendo, si estás accionando, si estás
todos los días poniendo acciones en pos de ese objetivo, ya ganaste. En cualquier momento te va a llegar el resultado si no abandonás. Y ahí viene el tercer punto, el último y el más importante para mí, que es no abandonar. Fracasa el que abandona, fracasa el que no intenta. Una vez que vos abandonaste, tenés que empezar de cero después de nuevo el proceso. Por eso lo importante es de aguantar todos estos momentos bajos de caída que no te gustan, que las expectativas no se cumplen, porque cuando vos atravesás ese momento de caída, de retroceso, es cuando vuelves con más fuerza, haces un impulso más alto y estás cada vez más cerca de ese objetivo. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Cualquier cosa les dejo mi Instagram abajo para que me sigan, Lula Rosales. Cualquier duda y consulta, lo que tengan, me escriben en los comentarios para que los pueda ayudar. Suscríbanse al canal para que les siga llegando más información. Y bueno, nos estamos viendo pronto.